que cuando estamos hablando de la COP, o cuando estamos hablando de la conservación de los farallones, o cuando estamos hablando de la ridiculez de los planes de desarrollo que están haciendo, o cuando hablamos también de la ridiculez de cada distrito, o del abuso para despojar a las comunidades rurales, y hablamos de catastro y de estratificación. Cuando hablamos de la institucionalidad, tenemos que saber que nunca vamos a estar hablando de las mismas cosas. Lo siento así desde el corazón. No estamos hablando de detalles ni de cositas por arreglar aquí o corregir acá. Estamos hablando de que los conceptos generales están mal planteados. Las contradicciones tienen que exponerse, yo creo, en el cambio radical de los conceptos generales y no solamente en las inversiones para uno u otro proyecto también, pero también en los conceptos. Y lo han expresado de una manera, creo, muy contundente y casi poética, al decir que la COP en Cali no es una vitrina para vendernos ni para mostrarnos. La COP en Cali es una esperanza para cambiar el rumbo que nos ha llevado a una crisis, que lo que han hecho es tomarnos y mamar los gallos y burlarse de todos nosotros desde Estocolmo en el 72, que fue, digamos, la primera COP, que no se llamaba así, y hasta las COP que se inventaron en el 92 en la cumbre de Río. Entonces, pero también después el veneno que tenemos que sacar para cambiar el modelo de desarrollo desde su raíz, porque siempre nos han estado engañando tratando de plantear unas soluciones desde un pensamiento de protección ambiental que es en sí mismo el origen del problema. Bueno, después de escucharnos, nuestras posturas bastante inocentes, al final nos dice que están pasando dos preguntas esenciales para hacer. La segunda, que quizás es la más importante, pero la primera, la que me voy a referir un poco más. La primera es el cómo, y la segunda es el para quién, el desarrollo sostenible. Yo lo que digo del lado del presidente, de la ministra y de los asesores es que es la oportunidad para que saquemos a la luz todas las contradicciones, tanto las contradicciones globales como las contradicciones locales, es decir, que le digamos a él qué pasa con los cultivos de caña, pero que le digamos al mundo también qué pasa con la línea ascendente o no del CO2, de que entonces la COP y el desarrollo sostenible no tiene errores de diseño, sino que es un error bien diseñado. O como decía el profesor Arnaldo Ríos, que se convirtió en estrella ya hace poco, decía, son conceptos amebas, son conceptos que se inventan para que la gente hable pero no diga nada, y no pase nada. Decía Arnaldo, matemático, y lo demostraba matemáticamente, y no que un axioma, porque desarrollo sostenible es una contradicción, porque el desarrollo implica una línea ascendente, la explicación matemática más elemental implica una línea ascendente, pero hay unos recursos finitos. Es imposible que sea sostenible. En algún momento eso va a romper. Entonces no puede existir un desarrollo sostenible en el marco de lo que plantean. Por eso las soluciones para la crisis ambiental están planteadas desde la misma orilla que se origina el problema. Y cuando sale la frase, pensar globalmente, actuar localmente, desde que estaba chiquito no lo entendí. Yo no entendí cómo así que vamos a pensar globalmente. Yo no puedo pensar globalmente. Yo sí mucho trato como ubicarme por acá, ¿no? Por eso pensamos un poco que antes de ordenar el territorio tenemos que ordenar el pensamiento. Es que la única manera de actuar localmente, porque necesitamos esas acciones globales, es sentipensar o pensar localmente. Y quiero compartir palabra del profesor Álvaro Velasco, que trajo palabra del indígena Juan Chiles, hace mucho tiempo, que nos daba 3 recomendaciones para cambiar de enfoque, y él dio una recomendación casi que en un trance. Un indígena ya viejo y ebrio llamado Juan Chiles le recomendaba a los investigadores: traten de primero destapar el quechua, traten de segundo labrar a cordel, y traten de tercero ayudarnos a conocer el libro del rey. Y quiero referirme solamente a la última, hablarnos de ayudarnos a conocer el libro del rey. Es una información que le transmitían los ancestros a Juan Chiles desde siglos y siglos anteriores, donde sabían que el rey y los españoles diseñaban sus planes para abusar de las comunidades, y los tenían escritos y los hablaban entre ellos. Entonces tenemos que sacar esos libros, leerlos, colocarlos en nuestra lengua y comenzarlos a estudiar. Álvaro Velasco, lo que fue guiar al Amazonas, y en el Amazonas descubre también que las comunidades manejan el mismo concepto con algo que se llama la yuca brava. Como en las comunidades amazónicas hay un tipo de yuca que si nos la comemos sin saberla preparar, nos vamos a envenenar, pero si la sabemos preparar,
y no es una preparación solo culinaria y físico-química, sino que es una preparación chamánica, es una preparación espiritual. Vamos a poder sacar de esa harina yuca, que es un veneno, sacar una harina que se llama casabe para hacer un pan, que alimenta a las comunidades, y vamos a poder también sacar ese mismo veneno para las flechas de la cacería. Pues ese concepto de Juan Chiles creo que es lo principal que debemos de... Y que es el mismo concepto un poco de que no estamos hablando solo de detalles, sino que los conceptos están mal planteados. Necesitamos a la COP, cogerla y hacer yuca brava de ella, ver si allí también, por eso es el colectivo Monte Adentro, que también tuve la mujer de Pance, pero realmente creo que también de la Leonel y el Montebello, y son como de todas partes, ¿no? Que son globales un poco. Y ellos un poco una visión del mundo distinta y que todavía tenemos nosotros los mayores un poco que ayudar a descifrar y a entender y a reaprender. Se encontraron y conversaron con el oso y hablaron rural con el oso de Arturo. Por primera vez en la historia, para ellos era un libro de conocimiento. Cuando yo les he mostrado las fotos y los videos, antiguos funcionarios de PDFO de parques, amigos, que saben mucho de Faraones y con los que nos caminamos y con los que soñábamos pasarnos de Picopanza hacia ese lugar que se conoce más Alaska, decía todos que Picopanza hacia el Pacífico, que eso era como historias de casi misteriosas que nadie ellos me decían, no, eso debe ser en el frente occidental de la cordillera. Acá en Pance, oso, taira, puma, la taira, la que le enseñó como el promedio al oso, no las trajimos hoy, después de las mostramos, la cantidad de mamíferos, la anquilla, el jaguarundi, que hablaron con los compañeros de Pance, y que ellos iban al bosque a quedarse, porque es que el monitoreo no puede ser cuestiones metodológicas, que venga a una universidad u otra a hacer transectos a medir un tiempo y que después se van para la casa. El monitoreo tiene que ser con la gente que está parchada en el lugar y que vive en el territorio y que tiene el tiempo para quedarse parchados en el lugar. Y por quedarse parchados en el lugar mucho tiempo, los chicos del colectivo han entendido un poco otras formas del lenguaje del oso que nosotros no hemos logrado entender. Y no solamente tienen las fotos, las primeras fotos en cámara trampa del oso de Antioquia, pues para que no también la filmación con el oso allí que se le encontraron el día del Festival del Oso. El día del 2020, el día del Festival del Oso fue una Pance, y el día del festival es un hecho mágico, es un hecho chamánico. Es un hecho chamánico. Y después, en este año... Ese hecho en realidad me voy pensando mucho porque nosotros lanzamos un concurso en octubre que se llama Guardianes del Parque Nacional Faraones. Ese es un trabajo que tenemos, lo empezamos hace como 30 años, hicimos Sueño en el Río Pance, eso se hizo en esa época. Ahora hicimos Guardianes y la idea es seguirlo haciendo ya con la gente de Agua Blanca, etc. Y José Campo diseñó el personaje para ese concurso de cuentos que era Pancín, un osito, tatatá, todo elegante ahí, invitando a los chicos a escribir. Y el día que lanzamos ese concurso, me llamó Darío, el guardabosque, y me dijo: Fernando, mire, ahí al lado de la reserva estaba el osito. Por primera vez en 40 años nosotros veíamos al oso allí pegado en la reserva. El mismo día, uno dice, bueno, nosotros le hemos llamado a eso indicadores espirituales de la restauración de los ecosistemas, que cuando Marvin habla de los chamánicos, todavía yo digo, uy, Marvin nos está dando la pista aquí también, y también lo hemos llamado señales de cambio en la percepción social del territorio, que pueden ser mucho más importantes y relevantes que los indicadores medibles objetivamente o verificables objetivamente. Mira, sí, por ejemplo, Eduardo Calderón fue director de la Fundación mucho tiempo, y uno de los hechos pues, que se detectaron allá era que el comino crespo había desaparecido totalmente, o sea, porque muchas especies, ya había una finca que llamó el cominal, quedó en el año 50, 48, se bajaban, habían 40, 50 ángulos bajando con uno que por la casa. Y lo último que quedó en el comunal era una cantidad de raíces. Era un bosque de niebla, uno entraba, y ahí uno era como en un sitio misterioso, porque todas esas raíces muy bellas y inmensas se enfocaban como misterios. Pues se la robaron todas. Bueno,
el hecho es que el comino quedó desaparecido. Y hace poquito, un estudiante, yo no comparto contigo mucho la idea de que solamente los de arriba, porque es que avance en las universidades y es muy bacano que los pelados de las universidades se metan, porque los estudiantes se habían vuelto estudiantes de asiento. No volvían al bosque, la han cogido miedo, los pelados ahora llegan allá, entran chicas a las 7 de la noche, entran al bosque y salen a las 4 de la mañana trabajando. Y entonces reportan una mariposa que es la prepona roja, solamente asociada por el comino 3, como un aviso. Todavía estamos ahí. Todavía estamos ahí. Claro. No, y claro, quizás de una manera radical no quiere decir que no suban, es que suban, pero que digamos, bien preciso, cuando pasan, le hablen y digan con la gente dónde estamos, quiénes son, y pues quiénes son, que se retribuye el conocimiento a la gente. Que es geografía del lugar y que tienen que pedir permiso, como aquí a la universidad para acá al distrito, tienen que pedir permiso, se dan el catastro, tienen que pedir permiso también. Entonces, cierro diciendo que la recuperación de ese gran bosque, que digamos, es uno de los logros más importantes de la humanidad ante las cosas de la COP, si tuviéramos buena fe, pero además es un proceso que se llama la sucesión ecológica y que además en Cali hay muchísima diversidad, porque Cali va de los 950 metros hasta los 4100 por allá arriba, es decir, hay mucha divergencia, no solamente por ese transecto altitudinal que presenta muchos cambios. Los animales y las plantas de los 1000 metros son distintos a los de los 1000, y así todos van cambiando con la altitud, pero también esos bosques tienen distintos estados de sucesión. Es decir, hay unos bosques que están muy jóvenes, hay unos bosques que están más viejos, y hay unos bosques más antiguos, sobre todo, como decía Fernando, en las fases de las cañadas. Allá en la Perojosa llevamos a la gente a mirar un árbol, donde más o menos a la altura de un tercer piso, que son como 12 metros, hay un letrero de la Hacienda Las Brisas. Es un letrero ya viejo que me los alcanza a notar, y es un bosque gigante, es un bosque lindo, bosque frondoso de vegetación, digamos, con DAP, diámetro de la altura del techo, troncos delgados, pero es un bosque supremamente por allá arriba. Y uno le dice a la gente, mire que esto antes era un lugar de pastoreo de esa, el lugar de la gente de aquí pastorean las vacas. Si ese letrero alguna vez alguien lo quería quitar, no le cómo lo va a quitar. Eso es un museo vivo aquí, digamos. Museo de la memoria, un museo contracultural, un museo post-patrimonial, decíamos nosotros. Pero esa recuperación de ese bosque es distinto de estados institucionales y esa super, hiper, mega diversidad por las diferentes clases constitucionales y diferentes estados de expresión vegetal de la vegetación, con los animales que llegaron, tairos, anteojos, oncilla, el guatín, por aquí aparece el zorro por todas partes, las aves, todo, el oriundo, todo eso yo creo que igual para mí sería algo medio vacío si no estuviera en las comunidades. Veo las fotografías aéreas con más cobertura arbórea hoy que en 1950 y menos hoy que en 2010. Esos recursos que llegan, ¿cuánto va para proteger la ruralidad que en el papel está protegida, pero está desprotegida? Y todo lo que se ha logrado de recuperar el bosque, hoy les decíamos hablamos con las compañeras, estamos en un grave riesgo y está perdiéndose definitivamente. En Cañabralejo también tenemos las fotos aéreas, pero si comparamos con bosques San Antonio y Leonera, en Feliria, si comparamos inclusive a Boacatá, que es todo pelado, si comparamos parte alta de Montebello, la única que no es Pitching Day, pero si comparamos parte de Carmelo, en todos los corredores de Cali, hoy tenemos más vegetación arbórea, llámese bosque, que hace 50 años. Si tuviéramos buena fe hacia esas visiones y quisiéramos decir en dónde hay logros para eso, y lo expresa muy bien Fernando, por ejemplo, con el proceso que tienen de recuperación, no solamente del bosque, sino del tejido social, de cómo los niños, las niñas, las jóvenes, las niñas, sí, de parte crecieron y hicieron geografía y poesía del territorio. Y así tenemos amigos como Douglas, como Duane, como todos, que han crecido al ritmo del bosque y que hoy son mis maestros. Y les agradezco muchísimo porque estoy reaprendiendo de ecología del mundo a través de Jan, de Carolina, de Eduardo, de Douglas, de los jóvenes rurales que, como decía Carolina, son primera generación de las comunidades rurales. Ustedes en la universidad les enseñan a la gente de los saberes chamánicos, de la espiritualidad, que hablan las compañeras cuando conversan con el guachín, o con el puma, o con los grillos, o con la quebrada, que también lo hacen aquí en Farallones. Es la gente que habla con el bosque, que habla con el arroyo, que habla con el puma, que habla con el jaguar, que hablan ustedes como han hablado con el crecimiento del bosque en Farallones, porque han crecido.
como crece el bosque, ha crecido el ritmo del bosque, las comunidades de Pance y de otros lugares. En el marco de las comunidades rurales, por haber recuperado los bosques, por haber recuperado la fauna y por estar recuperando la cultura rural. Eso era como un poco lo que quería contar, otras cosas más, pero por ahí. Ya entendemos que la solución a sus grandes problemas se hallan en las microlocalidades y en las cosas pequeñas, en lo que se hace desde las casas. Galeano lo había dicho hace mucho tiempo también, los grandes problemas no es solucionar esto grande, sino la gente pequeña haciendo pequeñas cosas en distintos lugares puede lograr grandes logros y desde la casa también que lo tenemos que hacer. Para nosotros, la COP no es del 27 de octubre al 1 de noviembre. Es la COP para los tomadores de decisiones y los gobernantes de allá. Prácticamente si queremos, pues, si vamos a hacer una autobomba o nos vamos a tomar las calles o algo, ahí se va a hacer la COP. Pero realmente esto va a ser un momento de decisión para ellos. La COP es todos estos meses ya. De cómo podemos generar las propuestas en estos meses ante primero el gobierno local para los planes de desarrollo municipales, planes de desarrollo departamentales y la plan de acción para las metas de diversidad a nivel del gobierno nacional, ¿cierto? Y allí, recogiendo dos de las metas para tratar, esto es un poco pragmático, creo que es el punto 2 o 3 o 3 o 4, hablan inclusive de porcentajes, de un 30%, de que dice, no, en el 2030 los entes territoriales, debería decir, no lo dice así, pero creo que está implícito, el ente territorial debe tener 30% de las áreas en conservación, y en otro punto dice, los entes territoriales deben tener el 30% de las áreas en restauración. El 30% de áreas protegidas, ya lo cumplimos. Pero no nos estamos protegiendo. Exacto, no nos estamos protegiendo, pero el dato a mostrar es que tenemos 45% del territorio de Cali es área protegida, debe tener 30% de áreas protegidas. Es decir, aquí hay 45%, ¿qué está pasando realmente? ¿Y cuál es el dinero que hay para un municipio, un ente territorial, que por lo menos en el papel tiene 45% de áreas protegidas? Entonces, la primera propuesta es, ¿cómo le entregamos dinero a ese 45% del territorio municipal de Cali que ya está en protección y que está protegido? Que no presentamos acá, no sé si la palabra sea vender, no creo que no sea, pero entendí la buena intención, ¿cierto? Pero presentamos a Cali no como una ciudad urbana, compañeros, no como una ciudad urbana. Cali es un bosque que tiene una ciudad, un área protegida que tiene una ciudad, es decir, la ciudad está contenida en el bosque y no el bosque contenido en la ciudad, y a eso es que me refiero, de que más allá de todo lo pragmático que podríamos hacer, yo decía que era más del cambio de enfoque, una oportunidad de que si hay un gobierno que está frenteando un cambio de enfoque que les va a decir, mire, como lo veníamos haciendo está mal, y que esta COP no sea para solucionar detallitos y ajustarnos a las metas, y no para decir, mira, hay unos problemas originales, unos conflictos que están mal planteados y comencemos a hacerle un giro radical al asunto, la resistencia ante esa manipulación histórica, y si no, entonces esos presidentes de acá no los dejamos salir o algo así. ¿Cierto? Ese es uno. Y la otra, lo que decía palabra. El otro punto es el 30% de áreas que se tienen que restaurar. En eso, digamos, tanto Cali como el Valle del Cauca estamos, digamos, en cero, porque si hacemos el balance con lo que hemos perdido de biodiversidad, de los ecosistemas, de la orilla del río Cauca junto con los farallones, cero, aunque junto a las aguas de los farallones, con las aguas del río Cauca, con todo eso, y hacia Jamundí, que todavía existe, digamos, aquí en Cali ya lo matamos, queda Navarro y Hormiguero, Jamundí todavía existe, parte, pero no los bosques inundables. Y decía, ese es el lugar más biodiverso quizás del planeta. Más biodiverso, antes pensaban que eran los arrecifes de coral, ahora piensan que son el dosel de los bosques tropicales, pero más biodiversos, según un análisis, según opinión, bosque inundable seco a la orilla del río Cauca, con meandros, lagunas y todo esto. Así mismo, ¿cómo entonces recuperamos y comprometemos al cambio de enfoque a la gobernadora y al alcalde
que se han enriquecido y que son originarios en el poder gracias a los monocultivos de caña, directamente uno, indirectamente la otra, para que paguen la deuda histórica que tienen con la ciudad, y ese 30% de áreas restauradas al 2030 exigimos que comiencen con este ejemplo. ¿Cuáles son los humedales que puntualmente se van a recuperar y cuáles son los bosques inundables a la orilla del río Cauca que puntualmente se van a recuperar para cumplir este 30%? Es decir, pongamos esas cartas sobre la mesa. Ponemos esas cartas de las contradicciones que hay con una ciudad que tiene áreas, un municipio que tiene áreas protegidas pero que no hace nada por ellas, o un Valle del Cauca que tiene un potencial de diversidad altísimo, para lo que decía Fernando y Juan, que es la finca de arte, es decir, es la despensa alimenticia del suroccidente colombiano y quizás de Colombia, el Valle del Cauca. Entonces, esas contradicciones que vemos en la buitrera con áreas protegidas y que las vemos como fractal en otros territorios, pongámoslas sobre la mesa al alcalde y a la gobernadora a través del gobierno nacional. Hablamos con las compañeras, estamos en un grave riesgo y está perdiéndose vertiginosamente. Así como veíamos las fotografías aéreas de hace 50 años, con potreros y ahora con bosques, estamos a punto de ver las fotografías dentro de 10, 15, 20 años, otra vez con potreros o con peor, con condominios,